presentarles al ingeniero Carlos Sebastián Calvo. El ingeniero Carlos Sebastián es ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es especialista en la industria petroquímica y metalurgia física. Esa especialidad la ha hecho en Brasil y en Japón. Tiene una maestría en ingeniería industrial, convención en planeamiento y gestión empresarial, y es un especialista en aplicaciones industriales de la energía nuclear. Actualmente el ingeniero Sebastián se desempeña como director de servicios del Instituto Peruano de Energía Nuclear. El ingeniero Sebastián va a exponer el tema aplicaciones de la tecnología nuclear en minería, energía y ambiente. Quisiera pedirle con mucho respeto a nuestro expositor que tome los 20 minutos que tenemos programados para esta disertación. Ingeniero Sebastián tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, profesor Beto. Buenos días, bienvenidos a este ESI 2014 en invierno. Bueno, vamos a tocar el tema que se ha mencionado. Aquí está con una ligera variación en el título, pero es esencialmente lo mismo. Y contarles sobre todo sobre las últimas experiencias en materia de aplicaciones industriales, ambientales, en general, de la tecnología que utilizamos, fundamentalmente basado en el uso de radiotrazadores y fuentes selladas de radiación. Bien, es bueno mencionar brevemente que nos valemos en el IPEM para realizar estas aplicaciones de la producción de nuestra planta de producción de radioisótopos del Centro Nuclear de Guarangal. Ahí están los principales radioisótopos que se producen. De ellos, nosotros hemos utilizado la gran mayoría de ellos, fundamentalmente dependiendo de la fase que deseamos investigar, y en diversas formas químicas. Todos ellos han sido utilizados en las aplicaciones que vamos a ver. A la derecha se ve unas vistas de las instalaciones donde se producen estos radioisótopos. En esencia, las aplicaciones con trazadores, que es lo que primero vamos a introducir aquí, consiste pues en inyectar o introducir una pequeña cantidad de un elemento que le llamamos trazador, que es representativo del sistema que deseamos investigar, es representativo de las fases, mejor dicho, que deseamos investigar dentro de ese sistema, un sistema cerrado, que puede ser un reactor, puede ser una columna de destilación, puede ser incluso un proceso natural, de repente un curso de agua superficial. Y vamos a monitorear a este trazador cómo está saliendo del sistema. Por eso aquí tenemos a la salida del sistema una indicación de que el trazador inyectado, generalmente en un pulso instantáneo, sale a través de una distribución que vemos arriba. Entrada, impulso, Dirac, de una curva concentración versus tiempo, y en la salida ya hay una distribución, que no siempre va a ser tan homogénea, tan gaussiana como parece ahí en la vista. Y las otras aplicaciones que vamos a ver un poco son sobre las aplicaciones de las fuentes selladas de radiación. Tenemos ahí una fuente radiactiva, un detector y un medio interpuesto. Sale una radiación que es frenada, es absorbida en cierta medida por el medio, y hay una radiación transmitida cuyo análisis nos va a dar alguna propiedad del medio interpuesto, ¿no? Sirve para investigar algunas propiedades del medio, digamos, que absorbe la radiación. También podemos aprovechar lo que llamamos retrodispersión de radiación o backscattering. Cuando no hay acceso a ambos lados del medio, podemos utilizar la radiación que rebota, digamos así, ¿no? Entonces tenemos ahí la fuente, los rayos inciden sobre el medio, hay un rebote y el detector está arriba. Hay una electrónica, en cualquier caso hay una electrónica asociada que va a procesar esa información. Por ejemplo, aquí es por transmisión ya, o sea, tenemos una fuente a la izquierda, un detector a la derecha, y debido a la transmisión de radiación vamos a ver alguna propiedad del medio interpuesto. En este caso parece una tolva o una tubería, podría ser, con un nivel determinado de un material, que puede ser sólido, líquido o gaseoso.
Entonces, o un gas licuado, por ejemplo. De esa manera, si vamos barriendo, podemos obtener una curva de respuesta del detector versus nivel o versus altura. Vamos a tener información sobre el nivel, el inventario, digamos, de ese sistema. También se hacen medidas en línea utilizando fuentes de radiación, en este caso flujo másico, muy utilizado en minería. Tenemos en sección, ahí se puede ver una faja transportadora, un mineral está siendo transportado, una radiación que sale de la fuente que se ve en la parte superior y un detector en el extremo inferior. Esto funciona en línea en muchas industrias, fundamentalmente en minería. Entonces, a través de calibraciones previas se tiene ya una lectura de las cuentas de radiación que le llegan al detector, y esto se traduce obviamente en un flujo másico. Es obvio que cuanto mayor sea el flujo másico de un mineral homogéneo, digamos, porque tiene un cierto rango de homogeneidad, cuanto mayor es la masa o el flujo másico, vamos a tener menos radiación transmitida, ¿no es cierto? Porque el medio absorbe. Entonces las calibraciones de esa manera, las calibraciones nos van a indicar directamente, puede estar las cuentas versus el flujo másico en toneladas por hora, por ejemplo, ¿no? Entonces controlamos fácilmente el proceso. Esto es una esfera de gas licuado. Fíjense, estamos viendo diversas situaciones en las cuales el mismo principio, en este caso de retrodispersión, porque estas esferas suelen tener muchos metros de diámetro, ¿no? 12, 15 metros, entonces vamos a utilizar más bien el rebote. Hacemos un barrido y vamos a ver la interfase gas-espuma y la interfaz espuma-petróleo y la interfaz petróleo-sedimentos en una curva de respuesta. Ya esto es materia de análisis, hay software que puede analizar rápidamente esa curva de respuesta y encontrar las interfaces. Ocurre que con el continuo despacho, con la continua operación de esta esfera de gas licuado o de producto de petróleo, se pierde control sobre los inventarios. Entonces llega un momento en que no se sabe cuántos camiones se despacharon, qué volumen se vendió, es muy rápido perder control. La única forma de restablecer el control muy rápidamente es a través de una prueba muy sencilla como esta, ¿no? Entonces, obviamente los niveles van a tener dependencia del volumen. Tendríamos que tener una tablita que nos relacione el nivel detectado en función del volumen o los barriles de cada, en este caso, gas, petróleo que existe ahí. Con el principio de transmisión de radiación, utilizando una fuente sellada también, vamos a investigar diversos equipos industriales, como son, por ejemplo, las columnas de destilación de petróleo o de gas natural, haciendo un barrido vertical, colocando una fuente a un extremo y un detector en el lado opuesto. Hacemos el barrido vertical y vamos a obtener un perfil de densidades, ¿no? Es una curva altura de la columna versus cuentas transmitidas de radiación. O sea, aquí están las mayores cuentas y aquí las menores, ¿no? Vamos a tener picos y valles en una operación normal. Obviamente, cuando estamos en la zona de vapor pasa más radiación, tenemos un pico. Cuando estamos en zona de plato, que es de acero, ¿no?, y contiene además líquidos, entonces baja el nivel de radiación transmitida. Entonces acá se ve estos niveles bajos, es por la presencia de esos platos. Pueden ver esto justo donde está el nivel del acumulador, digamos. Y donde hay más radiación es en zona casi libre, ¿no? En realidad hay vapores, más radiación que atraviesa. Pero no siempre es así. Esto nos puede dar muchas anomalías. A veces se caen los platos, a veces se inundan ciertas zonas, lo cual influye mucho en la calidad final de los productos. Por lo tanto, es una prueba rutinaria que el IPEN realiza también para diagnosticar, ya sea como línea de base. Una vez hecho el mantenimiento va a salir una cosa muy, muy parecida a esto, y eso lo contrastamos después de cierto tiempo con un perfilaje nuevo para ver cómo ha variado, ¿no? Y de esa manera establecemos qué está sucediendo. Es una prueba, más tiempo nos toma el montaje de todos los aparatos que la detección misma. Con el mismo principio hay diversos tipos de columnas, no vamos a detallar aquí, son columnas empacadas. Podemos tener ya como topografía varios detectores y obtener pues gráficas de este tipo en vez de curvas normales, ¿no? Buena distribución, mala distribución. Se supone que si hay buena distribución, todas las curvas se van a aparecer en una topografía, o sea, la sección tiene una densidad uniforme. Si no es así, miren, acá se puede observar que hay bastante similitud entre las curvas, cosa que se corrobora aquí con el diagrama circular.
Esta es mala distribución, que ya digo. Pasamos rápido. También en plantas de tratamiento de agua. Hemos evaluado, por ejemplo, aquí en la planta de Lima, la Tarjea, todas estas unidades que pueden ver aquí, están con sus numeritos, todas ellas fueron evaluadas con radiotrazadores. Vienen radiotrazadores en plantas de tratamiento de agua, ¿no? Entonces, ambientalmente, el método más amigable. Seguimos. Estas unidades como filtros. Seguimos. Lagunas de estabilización también. A veces ocurren fallas y estas lagunas ya no deberían operar, en realidad son muy antiguas. Ocurren filtraciones que pueden comprometer el medio ambiente de agua subterránea, entonces hay que evaluarlas. Y esa respuesta también nos da en plena operación. Colocamos detectores ahí en la laguna, ¿vemos? Y nos da una curva de respuesta, como siempre, ¿no? Esa curva de respuesta hay que analizarla. Hay software. Algo nos está indicando esto. Algo nos indica, esto de acá hay un cortocircuito, muy rápido sale una fracción, etcétera, ¿no? También actuamos en plantas de fraccionamiento de petróleo y gas natural, en la inspección de intercambiadores, colocando detectores. Los intercambiadores de calor tienen zona de tubos y zona de casco. Por los tubos suele fluir un fluido térmico, valga la redundancia, y por el casco el fluido que deseamos calentar. El fluido térmico a veces, o los tubos de fluido térmico a veces se rompen, se fisuran y hay fuga del fluido térmico hacia el casco. Entonces el casco sale contaminado. Aquí hay un detector que entra a los tubos, un detector a la salida del casco o la coraza. Entonces si se registran vestigios de trazador aquí a la salida de la coraza, lo cual no debe existir nunca, quiere decir que hay fuga de tubos a casco, ¿no? Y acá se observa justamente en verde, verde con verde, rojo con rojo. Adelante. Hay que utilizar una bomba de inyección. Vamos a hablar de la operación de esta bomba. Seguimos. O también un sistema de inyección con un gas a presión. Ambos sistemas hemos utilizado. Así se colocan los detectores con un colimador de plomo para disminuir el fondo de radiación ambiental, ¿no? Solamente queremos que el detector vea al trazador cuando pase por este lado, por esta sección. Entonces en las líneas se colocan así los detectores. Se instalan. Adelante. Aquí hay otro para el fluido térmico. Y así hemos evaluado, por ejemplo, en la planta de fraccionamiento de líquidos de gas natural en Pisco, todas estas unidades, fundamentalmente, por ejemplo, aquí estos reboiles que causaban problemas, y aquí hay fluido térmico que ingresa y hay un fluido a calentar que ingresa y que tiene que retornar con bastante energía para dar energía a estas columnas y poder extraer los productos. Igualmente en esta unidad de propanizadora le llamamos, siguiente, igual en esta unidad, columna de fraccionamiento. El principio es el mismo, un fluido térmico que va a calentar y un fluido que va a ser calentado, ¿no? Adelante. Y así, los detectores se colocan en alguna posición, en este caso del ingreso de fluido térmico, y detectores a la salida de los productos que podrían estar arrastrando alguna fuga. O si queremos ver el caso inverso, podemos inyectar también en los productos, o los fondos le llaman, y podría haber también pase de fondos al fluido térmico. Aquí se está investigando la debutanizadora. El mismo principio para la depropanizadora, seguimos. El mismo principio para la depropanizadora para ver la fuga inversa, y para la otra unidad que es el rehervidor de la columna nafta. Algunas se quedaron en inglés. Así también. Las dos posibilidades, ¿no? Una inyección acá y otra acá. ¿Seguimos? Y son curvas de respuesta las que vamos a analizar. Igualito el mismo principio que la introducción, ¿no? Estas son las curvas de respuesta que son analizadas. Tenemos software que puede analizar aquí tanto el área bajo la curva para ver el nivel de fuga, si es que la hay, o también que nos asegure que todo el trazador inyectado, todo en el tiempo, o gran parte de él, en un buen intervalo de tiempo ha salido. ¿Seguimos? Y así diversas curvas. Pasamos nomás. Esto les va a quedar en la presentación como instructivo, ¿no? Adelante. Podemos ampliar, a veces hay pequeñas imágenes que ampliadas ya se pueden ver. Por eso tenemos siempre aquí zoom y aquí lo normal que registramos. Miren, en zoom se ve más información. Adelante. Y así, con el mismo principio, investigamos, por ejemplo, calderas o generadores de vapor. En este caso, un generador de vapor de la refinería La Pampilla, de Petroperú, donde se investigó la posible fuga
de diésel hacia el vapor de agua generado, o a la inversa podría ser también un pase de el vapor generado hacia las tuberías de diésel. Ahí está la curva de respuesta, adelante. Igual, ¿no? Acá hay una pequeña, bueno, después se identificó que era una pequeña señal de flujo. Adelante. También equipos modernos, estos es muy reciente, en la planta de Pisco, Camisea, también se han evaluado estos aeroenfriadores, son unidades ya modernas. Ahí está el diseño, tenemos que involucrarnos mucho en el caso, viendo los diseños. Estos tubos que se simbolizan acá son así, con aletas enfriadoras. Hay que involucrarse, estudiar bien el caso, es la primera etapa, pues no todo esto se conoce. Recientemente nos han solicitado para hacer unas pruebas también en campos de petróleo. Aquí es una para la recuperación secundaria. Tritio se utiliza como trazador. Ese tritio va a entrar al pozo, donde se va a recuperar con agua de inyección, agua para recuperación secundaria. Adelante. Cuando hay sin presión, también hay una forma de inyectar. Adelante. Esta es una vista de la inyección. Adelante. Y la curva de respuesta, como siempre, ¿no? Aquí está la curva de respuesta en el tiempo. Aquí, fíjense, estamos hablando de más de un año de muestreos para este caso. Y aquí el acumulado. Cuando ya vemos que ha salido una gran cantidad del acumulado del trazador inyectado, entonces podemos parar la experiencia. Adelante. Aquí la distribución normal y acumulado también en un estrato uniforme de permeabilidad. Adelante. Cuando hay una grieta hay un cortocircuito. Estrato permeable, pero hay una canalización, ¿no? Sale muy rápido. Toda esa información, adelante, coordinadamente con la parte de geología, da mejores resultados. Aquí hay una barrera geológica, entonces nunca sale lo que se inyectó. Entonces se pierde eficiencia en la recuperación secundaria. Adelante. Aquí los dos estratos, hay así estratos múltiples, entonces salen dos distribuciones. Ahí en azul pueden ver dos distribuciones, y el acumulado es único, ¿no? El acumulado, ahí está, en el tiempo, también más de un año casi. Evaluaciones mineroambientales, fugas en canchas de relaves. Adelante. Se combina información isotópica, origen de las filtraciones, esta contaminación de los ríos. Entonces, se ha identificado, en el IPEN hemos identificado el origen, de dónde viene la contaminación, de un pasivo ambiental o de una planta que está en plena operación. Pero ese es el resultado, ¿no? Procesos de lixiviación. Adelante. Esa lixiviación ácida a veces percola y puede pasar al agua subterránea también. Se han evaluado unidades en cemento, como hornos rotativos. Adelante. Ahí están los detectores a lo largo del horno, en las diferentes zonas. Y la curva de respuesta igual. ¿Sí? Molinos de clinker en la industria del cemento, también con detectores, en este caso un trazador sólido. Si aquí vamos a moler clinker, obviamente tenemos que utilizar un radiotrazador ya no líquido, sino sólido. Es una condición, el trazador tiene que simular la fase que se desea investigar. Es una vista del silo, cómo funciona. ¿Sí? Y ahí está la geometría, hay que involucrarse, estudiar nuevamente todo el problema, conocer bien el proceso para poder diseñar bien la experiencia. En hidrología, empezamos. Este es ya en marco de proyecto, se va a evaluar potencial geotérmico del altiplano sur. Está aquí haciendo una experiencia también para carbono 14. También toma de muestras de agua subterránea en el altiplano sur para mediciones de carbono 14. Y este método para medir parámetros, por ejemplo, como direcciones de flujo del agua subterránea. El agua subterránea obviamente se mueve en cierta dirección. Si tenemos una batería de pozos, para planificar bien esa explotación de los pozos, tenemos que saber en qué dirección se mueve el agua subterránea. No solo el flujo de agua subterránea, sino en qué dirección se está moviendo. Esta técnica nos ha ayudado mucho. Es una técnica, bueno, ahí la van a poder leer un poco más. Se coloca una malla, se coloca un trazador que es el oro 198 marcado con producido, irradiado, el oro estable. Se produce oro 198 que es radiactivo, se ataca con un ácido, se diluye en una gran cantidad de agua y se inyecta en esta zona. Acá se coloca una malla y el flujo de agua subterránea empuja los átomos de oro radiactivo hacia una parte preferencial, y esa información
Luego del monitoreo nos va a dar la dirección del flujo del agua subterránea. Adelante. Ahí está más sobre el método, ¿no? Ahí está el flujo, ahí está la malla, la columna marcada con trazador, y este flujo va a empujar a una parte de la malla que sería esta. Adelante. De esa manera se determina. En el mar, mediciones de declinación bacteriana, es un parámetro biológico muy interesante para ver en qué tiempo disminuye el 90% de la concentración de un indicador biológico, por ejemplo, coliformes. Ya estamos terminando. Se mapea el desplazamiento de ese campo de agua residual y es una información importante para la instalación de los emisarios submarinos, que hoy en día ya se han colocado en cantidad en Chimbote y otras áreas pesqueras. Adelante. Conclusiones. Bueno, el IPEN ha cumplido su rol en beneficio de las actividades diversas económicas en el país, ¿no? Y el IPEN presta estos servicios tecnológicos en los diversos campos que hemos visto. Han probado de esta manera sus bondades, estas técnicas, en procesos tanto industriales como naturales, ¿no? Incluido la parte ambiental. La relación beneficio-costo ha sido estudiada. Hay bibliografía del Organismo Internacional de Energía Atómica que demuestra que la relación costo-beneficio varía de 1 a 25 a 1 a 50 según la técnica, ¿no? Pero eso es lo que hace interesante esta técnica, ¿no? Es una buena relación, sin duda. Una recomendación para incorporar cada vez más estas técnicas nucleares e isotópicas en los programas rutinarios de las empresas. Y finalmente, todo esto no hubiera sido posible sin el concurso de la cooperación técnica internacional, fundamentalmente del OIEA. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Sebastián por su presentación y vamos a conceder unos 5 minutos para algunas preguntas respecto del tema tratado. Quisiera pedirles, por favor, que mantengan sus teléfonos celulares o en modo silencioso o apagados preferentemente para no interrumpir las exposiciones. Muchas gracias. Ingeniero, una preguntita. Ahora que estamos con la Feria del Hogar, y hace muchos años en la Feria del Pacífico, en un stand había una maquinita en la cual echaban un concentrado y creo que determinaban la composición. ¿Qué avances hay en eso? Ya, ¿el concentrado de la minería? Sí, sí, sí. Ah, de mineral. O sea, ya. Un concentrado de mineral, sí. No me acuerdo bien, pero bueno, por decir, decía esto tiene cobre, tiene correcto, plomo, correcto. etcétera. Sí, sí, son mediciones en tiempo real prácticamente de la composición química de muestras como concentrado de mineral. Es decir, el analizador nuclear también se coloca en línea en la propia el propio sistema de transporte. Entonces, hay dos tipos de analizadores. Un analizador, generalmente se usa una fuente radiactiva para estimular a la muestra. Hay una excitación de la muestra y la muestra, como producto de esta excitación producida por la fuente de radiación, emite a veces rayos X de secundarios que son analizados según electrónica. Y inmediatamente ese análisis nos da en tiempo real, muy rápido, la concentración multielemental de una muestra como los concentrados de minerales. De esa manera, hoy en día, bueno, eso es muy común ver en las empresas mineras. Se llaman analizadores nucleónicos o nucleares, pero ya no para medir un parámetro en particular, sino para medir muchos elementos en tiempo real, en cualquier momento. Se introducen medidas correctivas muy rápidamente porque se tienen estos resultados y entonces es un gran avance también, no hemos mostrado aquí esa parte, pero los analizadores nucleares en cierta medida se pueden considerar también como un sistema de control nucleónico, solo que no va a ser un parámetro como hemos visto acá, sino una serie de información relacionada con la ley del mineral. Una segunda y última pregunta, por favor.
ustedes aplican la tecnología en la minería, pero también ustedes han planteado un método para poder eliminar la contaminación ambiental. Buena pregunta. En realidad el IPEN con sus técnicas llega hasta el nivel de diagnóstico, ¿ya? El IPEN no remedia. Las actividades de remediación corresponden a otras instancias. Generalmente cuando quieren tomar una medida de remediación o salir de una duda de dónde proviene una contaminación o a qué nivel ha llegado la contaminación, se puede aplicar una técnica nuclear, que el IPEN lo hace, pero ya digamos las medidas de remediación competen a otras instancias, ¿no? Generalmente hay compañías consultoras en ingeniería que generalmente involucran obras de infraestructura. El IPEN no llega a ese nivel, pero sí establece a veces como dirimente, cuando hay dudas o controversias, información, ¿no?, que es muy importante para la toma de decisiones. Esa es la contribución fundamental del IPEN. Ya la medida de remediación a veces hasta se demora, ¿no? No podemos exigir tampoco, decimos está sucediendo tal problema, pero no podemos entrar en la decisión en qué momento se va a intervenir. Agradecemos la excelente presentación del ingeniero Carlos Sebastián Calvo y para él pido un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Sebastián. Gracias.